sublime, derramó las auroras, es invencible luz, la humanidad entera, entre cadenas vive, comprende las palabras del que murió en la cruz. Pueden tomar asiento. Lectura de la resolución número 12 de 2015. Senado de la República, resolución número 12 de 2015, por medio de la cual se confiere la orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz Extraordinaria con placa de oro al excelentísimo señor Jorge Fernando Quiroga Ramírez. La Comisión de la Mesa del Honorable Senado de la República, en uso de sus facultades legales, reglamentarias y considerando que la ley número 2 de enero 9 de 1987 creó la orden del Congreso de Colombia y facultó a las comisiones de ambas cámaras para otorgarla en nombre del pueblo colombiano a los ciudadanos nacionales y extranjeros que sean merecedores de tan alta distinción. Que el excelentísimo señor Jorge Fernando Quiroga Ramírez, oriundo de la ciudad de Cochabamba, fue formado profesionalmente como ingeniero industrial de la Universidad AIM de Texas y licenciado en Administración de la Universidad St. Edward de Austin. Que el excelentísimo señor Jorge Fernando Quiroga Ramírez, en los cargos que ha desempeñado como subsecretario de Inversión Pública y Cooperación Internacional del Ministerio de Planeación, vicepresidente del Club de Madrid, grupo de más de 100 expresidentes y primeros ministros de países democráticos, director de la Corporación Andina del Fomento CAF, ministro de Finanzas y presidente del Partido Demócrata Cristiano PCS, ha desarrollado una eficiente gestión. Que el excelentísimo señor Jorge Fernando Quiroga Ramírez, en su brillante carrera política, fue elegido vicepresidente y posteriormente asumió como presidente de la República de Bolivia, distinguiéndose por sus aspiraciones renovadoras, lo cual se vio reflejado en su política de desarrollo agropecuario a través del Fondo de Reactivación Económica, en beneficio del progreso y del mejoramiento de la calidad de vida del hermano pueblo boliviano. El excelentísimo señor Jorge Fernando Quiroga Ramírez, en su amplia trayectoria profesional y política, ha proyectado una imagen de excelencia en su lucha por las ideas democráticas, lo cual lo ha hecho merecedor a importantes distinciones a nivel internacional, como el premio Líder del Futuro del Foro Económico Mundial en Davos, digno ejemplo de resaltar. Que es grato para la Comisión de la Mesa Directiva del Senado de la República exaltar la labor del excelentísimo señor Jorge Fernando Quiroga Ramírez, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. La presente condecoración fue solicitada por el senador de la República, doctor Alfredo Ramos Maya. Por las anteriores consideraciones resuelve. Artículo primero. Conferir la orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Cruz Extraordinaria con placa de oro al excelentísimo señor Jorge Fernando Quiroga Ramírez como reconocimiento a la excelsa labor desarrollada en beneficio de las relaciones de hermandad entre nuestros pueblos. Artículo segundo. La condecoración será impuesta en acto especial por la Mesa Directiva de la Corporación y el senador de la República, doctor Alfredo Ramos Maya. Artículo tercero. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase. Dado en Bogotá los 20 días del mes de agosto de 2015. Firman Luis Fernando Velasco Chávez, presidente; Nidia Marcela Osorio Salgado, primera vicepresidente; Alexander López Maya, segundo vicepresidente; Gregorio El Hash Pacheco, secretario general. A continuación, palabras del senador Alfredo Ramos Maya.
Muy buenas tardes. Para mí es un honor poder presentar hoy este pequeño homenaje a Jorge Tuto Quiroga, como le gusta ser llamado. Cuando uno es expresidente de un país, sobre todo cuando Tuto Quiroga fue presidente a sus 37 años, el presidente más joven de la historia de Bolivia, pues podría recibir muchos homenajes a nivel mundial, pero más importante que su presidencia, más importante que su juventud cuando logró ser viceministro y ministro de Finanzas de su país, más importante que el hecho de un deportista consumado que cada año escala los montes sobre 6.000 metros. Creo que la lucha que está haciendo hoy Jorge Quiroga por la democracia, por los valores democráticos en el Club de Madrid, donde es vicepresidente, pero sobre todo por sus acciones, donde comprometido con la democracia en países como Venezuela, ha liderado procesos supremamente importantes. Y Tuto, ya lo hemos dicho, no solo por su formación profesional, pero creo que es importante que usted le hable a Colombia, le hable a este Congreso, le hable a estas nuevas generaciones, que creemos que la política se hace con hechos y con acciones en defensa de los valores y los principios democráticos. Este es un pequeño homenaje no solo a Alfredo Ramos, sino de una nueva generación, que usted sin duda se perfila como uno de los importantes de América Latina. Un homenaje, más que como un acto de simple, como un acto de honor para seguir en esta lucha democrática que es tan importante para cada uno de los latinoamericanos y especialmente nosotros los colombianos que hoy estamos viviendo esta coyuntura tan difícil con países vecinos que prefieren arroparse bajo las huellas dictatoriales y no bajo el discurso cercano, amable y cariñoso que debe tener la democracia. Así que muy agradecido por su presencia hoy en el Congreso de la República y de parte de esta nueva generación, nuevamente lo invito acá para que pueda usted dirigirse a los colombianos y a las próximas generaciones. Muchas gracias. A continuación, imposición de la condecoración por parte de la mesa directiva y del senador proponente. Palabras del excelentísimo señor Jorge Fernando Quiroga Ramírez. Señor presidente del Senado, senador Velasco, senadores, senadoras, todos acá presentes, amigas, amigos, les agradezco este honor, este privilegio singular. Para mí siempre es extremadamente gratificante estar en un hemiciclo parlamentario. Aprendí, estando en mi país como vicepresidente, la tarea de presidir el Congreso, y señor presidente, aprendí que no es tan sencillo estar allá presidiendo una cámara como esta. En democracia aprendí que el mundo es cuadrado y da vueltas. A veces uno está arriba en el gobierno, a veces a un lado en coalición, a veces abajo en oposición. Y en el Congreso es donde se aprecia esto. Cuando tenía que presidir el Congreso de mi país, después de haber estado en oposición unos buenos años,
Un parlamentario más avesado y experimentado me explicó que era diferente. En oposición había que extender el mínimo de ideas al máximo de tiempo. En gobierno había que votar rápido y aprobar las leyes que el gobierno necesitaba. Eran dinámicas diferentes y uno valora que aquí está el corazón de nuestras democracias. Yo agradezco este honor, debo ser de las personas que ha pasado por acá, no la más destacada, no la más meritoria ni de lejos, pero estoy seguro, presidente, que soy la que viene desde más arriba. He bajado de La Paz de los 4.000 metros del aeropuerto en que estaba este lunes en la mañana. A todos ustedes que son seguidores, me imagino, de James Rodríguez, un pequeño consejo: cuando le quieran ganar a Barcelona en el Superclásico, vístalo a James de verde. La camiseta de Bolivia es kriptonita contra Messi, no mete goles en La Paz, no puede con nosotros, y si quieren ese consejo futbolístico, pásenselo al gran James Rodríguez. Agradezco en esta oportunidad este espacio que se me da en circunstancias complejas que nuestros países viven. La última década ha sido muy favorable para nuestros países, el mío incluido. La bonanza china de precios de materias primas altos han permitido que países como el mío exporten 10 veces más que hace una década, con 8 veces los ingresos fiscales. Aleluya. Pero esta bonanza ha sido manejada de diferentes maneras en diferentes países, y quizás ahora el enfriamiento de la economía china va a empezar a permitir diferenciar las gestiones prudenciales económicas que hemos tenido. Y yo en particular agradezco a Alfredo Ramos el trabajo que ha hecho, agradezco a muchos amigos acá presentes, al senador Navarro Wolf, que hemos compartido muchas veces en directorios ahí del diálogo interamericano, he aprendido mucho escuchándolo, y no cabe duda que todos hemos aprendido y tenemos una enorme deuda de una persona que está aquí sentada, que ha transformado este país, el presidente Álvaro Uribe, a quien siempre hemos respetado y admirado por lo que ha hecho en su tarea política. Este es un momento complicado, y la verdad que esta condecoración, si se trata de defender valores y principios de la democracia en un hermano país como Venezuela, hay mucha gente por delante. Mi buen amigo Andrés Pastrana, colombiano, ha venido liderando este esfuerzo al que nos hemos acoplado muchos para defender principios en los que creemos en Venezuela. Aquí está Carlos Vecchio, que viene de Venezuela, es el segundo hombre a bordo del proyecto político que lideriza una de las personas más valientes que he visto en mi vida, Leopoldo López, en Venezuela, que podría haber tenido una vida cómoda y está luchando en su país por un mejor futuro de una forma admirable. Sé que no es el momento más adecuado para polemizar, pero creo que es necesario hablar claro sobre lo que sucede en la hermana Venezuela, la tierra de Bolívar, que nos ha legado libertad e independencia a muchos, y el nombre a mi país. Ese hermoso himno que escucharon de Bolivia es de la hija predilecta de Bolívar, y por un sentido de gratitud debemos corresponder a lo que hoy Venezuela necesita. La situación es muy compleja. Para resumir lo que vive el pueblo venezolano, los que hemos visitado recientemente, se trata de lo siguiente: 15 años de políticas, de expropiaciones, confiscaciones, han destrozado el aparato productivo. Lo único que se produce y exporta es petróleo en cantidades declinantes, parte de este petróleo regalado a otros países, parte hipotecado a China. Volúmenes declinantes y precios que han colapsado han significado una merma del ingreso de las divisas, y como no se produce nada, todo lo que deben consumir, comer, usar en los hospitales es importado, y cuando hay menos divisas hay restricciones, y se ha optado por políticas que han hecho un daño enorme. Venezuela es el único país donde billetes de $100 se venden a $1 si uno conoce la persona correcta en el Banco Central, y no se trae la comida y no se trae los medicamentos porque es mejor guardarse la diferencia y no hacer las importaciones. Solo así se entiende que en un país tan rico, con semejante capacidad productiva que solía tener, hay colas interminables en los mercados. Las colas para comprar comida son más largas que para ver un concierto de Shakira, y uno llega al mercado y los anaqueles están vacíos.
y en el camino la criminalidad golpea a las madres y al pueblo venezolano. Y no hay medicina para el enfermo, no hay comida para el que tiene hambre. Esa es la dificultad que se enfrenta. En cualquier país ante esa situación habría legítima protesta. La respuesta fue una represión brutal a los que pensaban diferentes y un ataque sañudo contra la prensa libre. Solo aquí en este corazón, presidente del Senado de la democracia, les pido que analicen qué elementos mínimos debe tener una democracia que se precie de ser tal. Para mí, que soy ingeniero cartesiano, 5. Primero, elecciones libres y transparentes. En Venezuela había elecciones periódicas, ni muy libres, ni muy transparentes, y con uso y abuso de parte del Estado, y la elección que se avecina estaba postergada y congelada, y fue la reacción ante la huelga valerosa de gente como Leopoldo López, que puso la fecha de 6 de diciembre. Segundo elemento, tener instituciones independientes, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Fiscalía, Tribunal Supremo Electoral, órganos judiciales, independientes. Allá no lo son, están todos sometidos al régimen, y si quieren alguna vez ver la puesta en práctica del sometimiento judicial, lean el caso de una jueza, doctora, magistrada, Afiuni, que osa emitir un dictamen liberando a un perseguido del régimen, y la consecuencia es que la doctora la llevan presa y en prisión la violan, no metafóricamente, física y realmente, a la doctora Afiuni. Piensen ustedes, bajo ese sistema, ¿sería posible que un juez que está viendo el caso de Leopoldo López, del alcalde Ledesma, alcaldes elegidos que están destituidos y presos, sería posible que un juez tenga el atrevimiento de fallar de acuerdo a justicia? Imposible. Ese es el sometimiento de instituciones que es esencial al funcionamiento de la democracia, que no existe. Tercer elemento, más allá de elecciones e instituciones, libertad de expresión. Todos nos podemos quejar, yo en mi país también podría quejarme bastante, pero en ningún otro hay 22 periodistas cautelados, arraigados, sin derecho a ser escuchados por el crimen de haber reproducido una noticia internacional que no le gustaba al régimen. Esa clase de persecución no existe en ningún otro lugar. Y hay gente joven que por tuitear mensajes de 140 caracteres que no le gustan al gobierno están detenidos. Por eso en Bolivia me preguntan, ¿tuiteas más de Venezuela que de Bolivia? Sí, porque en Bolivia puedo hablar en televisión y en radio. Y en Venezuela hasta tuitear es delito, ya retuitear todavía no. Por eso uno tuitea para que pueda la gente recibir esos mensajes y reproducirlos. El cuarto elemento de una democracia, oposición, poder pensar diferente sin que eso sea materia justiciable. Y hoy hay gente que está detenida, sin juicio, en guarniciones militares, y en el caso de Leopoldo López, sin derecho a estos pequeños instrumentos. No tiene, ya no computadora, internet, no tiene derecho a tener papel ni bolígrafo, porque estas son armas de conspiración en manos de una persona en una guarnición militar. El buen avión despega con viento en contra, con oposición, eso no existe en ese hermano país. Y el quinto y último elemento es lo que el presidente Sarney define como parte esencial de la democracia. Sarney fue el primer presidente brasileño después de varias gestiones militares, gobiernos militares. Cuando terminaba su mandato, le preguntaban, ¿qué es democracia para usted? El presidente Sarney, con sabiduría, responde, lo que hice yo anoche. El que preguntaba intrigado va inquiriendo, ¿qué hizo? ¿Escribió un libro? ¿Escribió un tratado? No, hice maletas en la fecha que la Constitución establecía. Y parte de la democracia y la alternancia es el hacer maletas en la fecha establecida, y hay regímenes que es imposible que avisoren dejar el poder, porque hacer maletas y responder desde llano por lo que hicieron desde el gobierno sería inconcebible y no podrían hacerlo. Eso es lo que está en juego allá en ese hermano país. Yo les pido solamente lo siguiente, entendiendo lo delicado y complicado que es cuando somos vecinos. Créanme que lo comprendo perfectamente. Es diferente lo que puede decir un boliviano de Perú de lo que puede decir un guatemalteco, y lo comprendo perfectamente. Pero el proceso electoral que se avecina está con fecha fijada.
costó mucho esfuerzo que se fije la fecha. Se ha intentado evitar postulaciones incómodas al gobierno. Créanme, imagínense que de aquí ustedes tienen elecciones y que uno quiera postular a la Cámara de Representantes o del Senado y que venga el régimen a decir quién puede o no postular en listas de la oposición. Machado, Carano, Ceballos y varios, son 10 nombres que son eliminados, cual si hubiese un régimen electoral ayatolista. En Irán los ayatolas revisan y aprueban quién puede o no postular en función a un puritanismo islámico. Acá hubo esa segregación y es inaudito. Hay gente que no puede postular porque no rindió, supuestamente no hubiese incluido en su declaración jurada de bienes el cesta ticket, el cupón del sándwich que le daban cuando era diputada, cupones que nunca había recibido la señora Machado. O alcaldes que fueron removidos de su oficina, de su domicilio, a golpes por servicio de inteligencia, depositados en un cuartel militar, omitieron llenar su declaración jurada cuando dejaban el cargo. Y esa es materia para inhabilitar a gente. Pero a pesar de todos esos abusos, a pesar de todos los atropellos, hay las elecciones. En democracia la gente debe escoger el rumbo que quiere para su país con el voto. Eso es lo que se quiere. Y les pido solamente que como países vecinos, como gente que practica la democracia, no tenemos que tomar partido, pero pedir algo que es rutinario, observación electoral. La diferencia a favor de una alternabilidad es abrumadora, pero solo se hace realidad si hay observación. Mi equipo de fútbol de Cochabamba no es muy bueno. En el Bernabéu al Real Madrid no le ganamos. Pero si no hay árbitro, o aunque el árbitro esté parcializado, si no hay prensa y nadie observa, y mis jugadores entran con pistola y con machete contra James y Ronaldo, de repente puedo cambiar el resultado. Nada más lo que se está pidiendo es que exista la observación electoral calificada para este proceso que se avecina. Es difícil, requiere la anuencia del país, pero todos hemos firmado, incluyendo el extinto Hugo Chávez, una carta democrática en septiembre de 2001, cuyo artículo 20 reza y dice que cuando se altera el orden constitucional se puede convocar al Consejo Permanente de la OEA a pedido del secretario general o un Estado miembro para analizar, evaluar la situación, hacer gestiones de buenos oficios, enviar misiones. Y uno se pregunta, si esa carta que hemos firmado, que tiene principios que todos respetamos, no va a valer, ¿para qué tenemos las organizaciones que la defienden? Si en algún lugar se debe aplicar ese artículo 20 es en Venezuela, ahora en esta circunstancia, y esa es la solución estructural. De lo contrario, la persecución interna, las escaramuzas en la frontera, el agitar el fantasma del enemigo externo para crear el distractivo y una falsa sensación de unificación interna va a persistir y va a seguir, y vamos a ver esas escenas desgarradoras y dolorosas de familias separadas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Qué triste que todos los latinoamericanos criticamos al unísono las propuestas xenófobas, racistas del señor Donald Trump cuando hablaba de los mexicanos. Y qué triste que muchos que criticaron eso no dicen nada cuando están siendo puestas en práctica en la frontera entre Colombia y Venezuela. Falta el muro, pero el resto de las propuestas de buscar estigmatizar a países hermanos, ciudadanos de un país vecino, con epítetos irreproducibles sobre características inaceptables para deportar masivamente, como propone el señor Trump, que merece el repudio de toda América Latina, hoy se ponen en práctica. Y es responsabilidad no solo de Colombia, sino de toda la comunidad internacional responder sobre ello. Yo les garantizo que si del norte argentino harían con bolivianos lo que se está haciendo en estos días con colombianos en la frontera, habría reunión de la OEA, habría cumbres de emergencia. Si en Costa Rica harían con nicaragüenses lo que estamos viendo ahora, si en México con guatemaltecos, en cualquier lugar fronterizo, en Brasil con bolivianos, habría un repudio universal y acciones de la comunidad internacional. Solo les pido que consideren eso en el marco de lo que están haciendo ustedes en Colombia. Tienen desafíos enormes y yo deseo que ustedes acá en lo interno avancen en todo lo que están intentando hacer en democracia y buscando lo mejor en el marco de las políticas de largo plazo.
para el país. Yo en el mío, a pesar de las diferencias, lo hago. En mi país es importante el mar y tengo un gobierno que me persigue, que me denosta, pero si se trata de trabajar en una política integrada para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía y estemos en los mercados del Asia, pues ayudo más allá de las enormes diferencias que tengo, y ojalá ustedes, más allá de las legítimas diferencias que tienen sobre los procesos en curso, trabajen para dar una respuesta unida en Colombia y con la comunidad internacional para evitar que en la hermana Venezuela se siga conculcando el derecho, pisoteando la libertad, destruyendo la democracia y atacando a fantasmas externos para causar distractivos internos. Les agradezco profundamente la paciencia y escucharme acá. Les deseo todo lo mejor hacia futuro, y lo hago, el presidente Uribe lo sabe, porque ahora ya tengo parcialmente un poquito de colombiano. Dios a mí me dio dos hermanos, uno que me recuerda un poquito a Leopoldo, era alto, lindo, bueno, era alto como la montaña, lindo como el sol, bueno como el agua. Dios se lo llevó, a ese me lo cuida Dios en el cielo, un accidente trágico. Me quedó el otro hermano, se llama Luis, casado con una linda colombiana, Adriana Arbeláez, o sea que Dios me ha dado un hermano que me lo cuida Dios en el cielo, al otro me lo cuida una colombiana. Por eso tengo un profundo agradecimiento por este hermano país y deseo que ustedes puedan trabajar para que el nombre de Simón Bolívar, que tanto ha sido usado para hacer daño, pueda simbolizar lo que era para todos nosotros. Me duele estar en Caracas y ver que el billete más grande, un oxímoron impresionante, se dice el Bolívar fuerte, es de 100 bolívares, que vale creo que 15 centavos de dólar por la debacle económica. Y duele mucho más ver que el nombre de Libertador es el nombre de un puente. El Papa Francisco, cuando vino a Bolivia, respaldó en alguna medida, respaldó lo que Bolivia aspira al mar, y tuvo un mensaje muy profundo. Dijo: hay que construir puentes y no levantar muros. Hay que construir puentes y no levantar muros. Duele ver hoy que en la frontera con la hermana Venezuela se hacen deportaciones, se erigen muros y se está cerrando el puente que lleva el nombre del Libertador Simón Bolívar, que nos debe hermanar para siempre de parte de Bolivia, y todo lo que yo pueda hacer, la hermandad de Simón Bolívar, y pagar la deuda que tenemos con él en Venezuela, en Colombia y en todos los países, siempre estará de mi parte. Les agradezco profundamente y Dios los bendiga a ustedes y a todos los colombianos. Gracias. Y gracias, presidente.